En caliente, el registro de ciudadanos le dio un revés a Alfonso Portillo al denegarle la inscripción como candidato a diputado del listado nacional por el partido Todos, al considerar los aspectos de ética y honorabilidad. De esta limpieza electoral, otras 34 candidaturas fueron revocadas. El Tribunal Supremo Electoral dio su última palabra sobre la inscripción de Zury Ríos como presidenciable, a quien le negó por tercera vez inscribirla. Ahora será la Corte Suprema de Justicia que deberá emitir una resolución. La activista Helen Mack cree que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos está haciendo eco del clamor popular al no inscribir a los aspirantes a cargos públicos que poseen una cuestionada honestidad. Gracias por su sintonía, Clima Electoral. Esta noche estamos conversando con el doctor Mario David García, candidato a la presidencia de Guatemala por el Partido Patriota. En nuestro segmento anterior, doctor, usted nos decía que la mujer es parte fundamental también de su vida, pero también es parte fundamental para que Guatemala salga adelante. ¿Cómo piensa usted involucrar a la mujer dentro del Partido Patriota para que en las próximas elecciones pues tengamos participación de diputadas, alcaldesas dentro de su partido? Pues ya están involucradas. Nuestra candidata a la alcaldía capitalina, una candidata ganadora, es la doctora Anabela de León. Tenemos, por ejemplo, en Quetzaltenango, quien encabeza la primera casilla de votación distrital para diputada, es Delia Karina Rivera de Recinos, quien encabeza en Santa Rosa nuestra primera casilla de diputada distrital, es otra mujer, la diputada Araceli de Recinos, quien encabeza en Zacatepeques la primera casilla distrital es también otra mujer, Regina Guzmán. Entonces la mujer juega un papel importante por ella misma. Entonces sí podemos trabajar y no podemos quedarnos en casa. No, el problema grande es que tendríamos que ser más serios los guatemaltecos porque tenemos muchos problemas. Y tenemos que ser más serios. Fíjese que estas épocas electorales son simpáticas. Se vuelve a hablar cada 4 años de las mismas cosas. Y en términos generales, en medios de comunicación se reflejan algunas, yo le diría, ausencia de creatividad en el conocimiento o conocimiento mínimamente profundo de la situación nacional. Se insiste, por ejemplo, en los programas de gobierno. Y Guatemala ha tenido un exceso de programas de gobierno que nadie ha aplicado porque esos programas de gobierno solo cumplen un factor y es la exigencia de propaganda en una campaña electoral, no es porque estén pensando en serio en desarrollar esos programas. Y el problema grande es la incompetencia. Los guatemaltecos tendríamos que entender que el político que tiene una, a veces, voracidad por el poder, incluso se hace dueño, construye su partido. Yo, por ejemplo, soy inquilino en el Partido Patriota. Yo no participé de la estructura del Partido Patriota. Pero la gran mayoría ¿Sigue fuerte esa estructura del Partido Patriota? Sigue fuertísimo. La estructura del Partido Patriota definitivamente la juzgo la más grande de Guatemala. Tienen una mística sus militantes que ha pasado, pues las tormentas que han pasado. Hay incluso eslogans que han sido hasta muy creativos y simpáticos. Decían, escuché por ejemplo en algún meeting en Santa Rosa, que el reclamo de que los patriotas nos decían que estábamos terminados y lo único que andábamos es de parranda, pero aquí estamos. Y es cierto, hoy más que nunca el Partido Patriota está muy fuerte, está muy decidido a pelear las elecciones y a conseguir victorias. ¿Cómo ha percibido usted al guatemalteco en los diferentes mítines en los que usted ha estado los fines de semana o cómo ha recorrido el país? ¿Cómo percibe usted al guatemalteco ante su candidatura? Fíjese que es muy interesante, porque he tenido un entusiasmo festivo de los participantes en los mitines que es verdaderamente remarcable. Parece que estuviéramos en otro país. El Partido Patriota tiene entre sus militantes a gente con vocación pacifista y eso es altamente estimable para un país que solo conflictos ha sido casi toda la vida. Una cuestión. La otra cuestión es que han sido masivas concentraciones. Yo hice énfasis en la necesidad y además tampoco se tiene el dinero para hacerlo y es un engañatontos porque los acarreos de personas para un mitin para mostrar una gran cantidad
es autoengaño. Lo que hemos hecho es en un municipio solo reuniones del municipio y de las aldeas, comunidades o caseríos. En algunos casos, como en Quiché, en Joyabaj, por ejemplo, hemos hecho mitines en las aldeas cuando las aldeas son grandazas, como Temal, por ejemplo, que es una aldea muy grande, de incluso tal vez unos 12, 10,000 votantes, mucho más grande que algunos otros municipios del país. Han sido multitudinarios mitines. Los medios de comunicación, no sé por qué razón, por ejemplo, cuando reproducen, no todos por supuesto, pero podría hablar de uno o dos en particular, se abstienen de transmitir o de publicar fotografías de lo masivo de los mítines y se concentran en 1 a 2 caras, como que solo 2, 3, 4 gentes hubiesen estado. Pero han sido multitudinarios. Yo creo que ha sido bien aceptada mi candidatura, lo he percibido. Hay una situación que los guatemaltecos deberíamos de tener plena conciencia, y es que hay muchísima miseria en el país, que se ha ido extendiendo, de ahí que nosotros seamos en este momento un gran canasto de generación de necesidades y no de satisfactores a esas necesidades. De ahí que hay necesidad de una política demográfica, por ejemplo, que es algo que es, yo le diría, urgente, imperativo e ineludible. La otra cuestión que ha sido igualmente interesante es que en los mitines se ha reflejado una pasión por la patria, lo cual en el caso mío, que me he pasado con un discurso de defensa de Guatemala que ya lleva décadas, pues me hace sentir muy congratulado y muy cómodo en un partido que tiene la misma visión de defensa de la patria. Por supuesto, se pueden señalar una serie de vicios en el ejercicio de gobierno, pero también hay que decirlo, hay 2 Guatemalas, una de la capital, donde la población es mejor informada y digamos más participativa, y en el interior del país, donde las personas son más, diría yo, ingenuas, más nobles, con más necesidades. En el interior del país el gobierno está muy bien visto, en términos, yo le diría, de un 80, 90, 95%. Cuando regresemos de la pausa, quiero que usted me responda cuál ha sido el problema más grande que ha tenido que afrontar siendo candidato del Partido Patriota. Así que regresamos.